Jairo, ¿listo? Listo, profesor. Podemos iniciar, Jairo. Jairo, ¿me escucha? Sí, señor. Listo. Puede iniciar. Listo. Voy a comenzar, profe. Bueno, Correcto. ante todo, buenas noches a todos los presentes en la tarde-noche de hoy. En el día de hoy seguimos con nuestro ciclo de Politeia, versión 2 del año 2021, la cual es la política y el político de hoy. Y en esta tarde-noche tendremos el profesor Luis Ingenio Ribón, que él es magíster en filosofía de las ciencias y filosofía latinoamericana, y actualmente es doctorante en educación del programa de ciencia de la educación. El profesor esta tarde va a disertar la política como arte de engañar a partir de Nicolás Maquiavelo. El profesor tratará de hacer una aproximación al entorno colombiano, cómo se codifica ese político ideal en Maquiavelo, los politiqueros que existen hoy y en esa dominación, siendo configuraciones con Thomas Hobbes, que Maquiavelo y Thomas Hobbes tienen muchas cosas en común. Y el profesor también planteará esa reflexión política y filosófica impactada en nuestra realidad colombiana. A pocos días de las elecciones, el profesor nos demostrará cuáles son esos políticos de hoy que muestran esa astucia del zorro del cual habla bastante Maquiavelo. Entonces, profesor, adelante. Muy buenas noches a todos y a todas, jóvenes de nuestra universidad y también de otros escenarios. Tengan ustedes muy buenas noches, un cordial saludo. Hoy vamos a dialogar sobre Maquiavelo. El referente es Maquiavelo. Y el tema es ¿por qué la política es el arte de engañar? Y eso, a partir de Maquiavelo, es muy claro. Y dejaremos, entonces, que ustedes saquen sus propias conclusiones al final. Si nuestros políticos están utilizando la política como bien o la política como un arte de engañar, como lo propone Nicolás Maquiavelo. Entonces, esta conferencia está dividida en tres partes. La primera parte que vamos a tratar, vamos a hacer un contexto en donde vivió Nicolás Maquiavelo y la época en la cual es. Y la segunda, nos centraremos en por qué la política es el arte de engañar. Y la tercera parte, que me parece, la voy a tocar muy por encima, pero que me interesa que ustedes dialoguen, es la aplicación de esto en actualidad y más en Colombia, sobre todo en este ambiente de política que estamos viviendo en estos días, como dijo Jairo. Muchísimas gracias, Jairo, quien es el conductor de la conferencia de hoy, y a Chalón de Dixie, que también nos está colaborando como coordinadora del evento. Entonces, para empezar, hablemos de lo siguiente. Para hablar de política, tenemos que escoger necesariamente siempre un referente. Y el referente que yo he tomado ha sido Nicolás Maquiavelo, o Nicolás Maquiavelo, como nosotros lo conocemos, quien es el padre de la política moderna. Es un filósofo italiano, y con esto ya quiero decirles que estamos ubicados en la época moderna, periodo renacimiento italiano. Y vamos a centrarnos en esta época por un momento, porque en esta época es donde escribe su famosa obra El Príncipe. Es una época muy especial de cultura, de pensamiento, de arte, de arquitectura, de reforma, de la aparición de las clases sociales como son la burguesía y el proletariado.
y la iniciación también del capitalismo. En este periodo es que estamos ubicados. Siglo XV, siglo XVI. Nicolás Maquiavelo nace en este mes, el 3 de mayo, nació un 3 de mayo de 1469 y murió un 21 de julio de 1527, siglo XV, siglo XVI. Político, es un pensador político, pues algunos dicen que también tiene algo de filósofo, en fin. Bueno, pero es un pensador político que es por el punto que nosotros lo vamos a tratar. Italiano. Sería impropio decirlo. En este momento Maquiavelo es italiano. Hoy le decimos que es italiano, pero él es más de Florencia. Y Florencia en ese momento, recordemos nosotros, era un principado. ¿Por qué? Florencia era un principado, la razón es sencilla. Italia estaba fragmentada en varios principados, varias señorías, y incluso lo que es hoy el Vaticano era otro de los tantos, ¿no? Era otro de los tantos principados que existían. Entonces, ya hoy sí podemos hablar de la República de Italia, pero en esa época era precisamente principados. Y Maquiavelo es italiano, lo generalizamos, pero nació en Florencia, pertenecía al Principado de Florencia, exactamente. Bien. ¿Qué temas podríamos decir acá, no? Recuerden ustedes que Italia fue reunificada en el año 1948, hace poco, por parte de Garibaldi. Y ya ahí sí, pues nosotros empezamos a decir que Florencia, como era un principado y después vino la reunificación, pues entonces Nicolás Maquiavelo es italiano. Bien, es italiano. Entonces, esta Italia de la cual estamos hablando, que es fraccionada en repúblicas, en señorías, en principados, tenía vecinos que ya empezaban a unificarse, como es el caso, unificarse en estados-naciones, ¿no? Está, por ejemplo, la vecina de Francia. Es decir, cuando se escribe el libro de Maquiavelo, El Príncipe, en el año 1512, que se publica después en Roma, óigase bien, ya fallecido Maquiavelo, cuando se piensa, se escribe incluso, no, se publica años después. Este libro se publica años después, no en vida, no. Y nos encontramos desde este punto de vista historiográfico con un pensador en un contexto de nacimiento de los estados-naciones, de los estados europeos, a través de procesos de unificación, que no era el caso, ¿no?, de la Florencia en Italia, en la Roma, Turín, Milán, que eran todos eran principados, todos eran provincias separadas entre sí, y en muchos casos estaban en guerra constante, Florencia con Milán con Turín y así, ¿no? ¿Cierto? Primero tenemos que ver que todos esta confrontación, ¿no?, era digamos, el punto de vivencia de la época. Entonces, tenemos que ver este espacio geográfico para entender el espacio con las preocupaciones que nos presenta Nicolás Maquiavelo en el libro. Por otra parte, un dato fundamental del Renacimiento es que mientras se venía saliendo de 1000 años de medioevo, 1000 años de cultura medieval, en donde vivió San Agustín hacia el siglo VIII más o menos, 7-8, Santo Tomás, siglo XII, San Anselmo, un medioevo que ya ustedes bien saben tuvo un conocimiento científico, entre comillas, ¿sí? Y estaba monopolizado por la Iglesia Católica, ya que a lo largo del medioevo y a la entrada de la modernidad hizo todo lo posible para mantener ese monopolio epistemológico. Con el Renacimiento, con la modernidad, en la cual entramos hacia el siglo XV, sobre todo,
con el Renacimiento italiano, donde se van a observar figuras como Michelangelo, Leonardo, Da Vinci y este que estamos hablando, que es Nicolás Maquiavelo, comienzan a plantearse nuevas teorías científicas en términos de las matemáticas, la astrología, la astronomía, la comprensión del cuerpo humano, la medicina, la comprensión del universo. Ya pasamos a hablar del heliocentrismo. La medicina entra en un desarrollo diferente. Lo científico empieza a desarrollarse. Aquí está Maquiavelo con su gran contribución, ¿sí? O sea, dio un inmenso paso a la ciencia política moderna. Nicolás Maquiavelo. Por eso decimos que es el padre, entre otras cosas, ¿no?, de la política moderna. Padre de la política moderna. Bien. ¿Qué hace el Renacimiento? Pues el Renacimiento, con la misma palabra lo dice, renacer. Renacer. ¿Sí? Renacer. ¿Renacer qué? Un volver a nacer prácticamente. Comienzan a nacer grandes ciudades, grandes edificaciones. Imagínense ustedes la Florencia de 1500, siglo XVI. Era algo así como, comparándola, para que ustedes tengan una idea, ¿sí?, con Manhattan. Con los grandes edificios que hay, por ejemplo, que hay en Manhattan o en Nueva York, ¿sí? Así era la Florencia de esta época, que sombreaban, ¿no?, las calles principales, eran ciudades de ebullición, y precisamente se le llama Renacimiento porque lo que hace toda esa generación es hacer renacer la grandeza de la cultura romana, la grandeza de la cultura helénica, y en este sentido colocar al hombre, esto es importante tenerlo claro, colocar al hombre en el centro de la reflexión, en el centro de la discusión y de la cosmovisión. Ya no es Dios como en la etapa medieval, ya no es la divinidad como en la Edad Media, ya no se explican las cosas a través de las sagradas escrituras, porque el hombre ahora reemplaza a Dios. El hombre es el centro. Y desde ese centro epistemológico, racional, interpretativo, se trata de abordar la realidad. Esto evidentemente propició un gran choque entre Miguel Ángelo, Rafael, Maquiavelo, Leonardo da Vinci, un Galileo, un Giordano Bruno. Óigase bien, propició un gran choque de estos intelectuales con la Iglesia Católica, con la Iglesia que en ese momento estaba imperando. Recuerden que venimos de una época totalmente medieval donde es Dios, y aparecen estas figuras que hemos mencionado, Da Vinci, Galileo, ¿cierto?, Miguel Ángelo, ya Giordano Bruno, pues van a entrar en contradicción con los principios que plantea la Iglesia. Ahí está, que plantea los medios católicos en este momento, ¿sí?, los medios, y tratan entonces de frenar esta avanzada del conocimiento humano que explotaba en todas las direcciones, por todos lados. La gente ya estaba consumiendo nuevos conocimientos y generando nuevas obras arquitectónicas, ¿sí? Pues ustedes recordarán, por ejemplo, la Capilla Sixtina, ¿cierto?, del Vaticano, por ejemplo. Ahí están una de las grandes obras que en ese momento, ¿no? Las cúpulas, por ejemplo, en Florencia son comunes. La imagen y semejanza a las cúpulas griegas se crearon, ¿no? El Panteón, que se encontraba en la ciudad de Roma, y que no lograron cerrarlo todo, también trataron de imitarlo acá. Es decir, toda una lluvia de ideas se trataron de reflejar en este periodo del Renacimiento. En el Renacimiento, la arquitectura, oígase bien, comienza a cerrar las cúpulas, comienza a hacer edificaciones mucho más altas, se comienza a renacer motivos helénicos, motivos romanos. Leonardo da Vinci comienza a escaparse en las noches para rescatar, yo diría que robarse los cadáveres y diseccionarlos para entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Es decir, para buscar adelantos científicos y médicos. Ahí está haciendo esa contribución Leonardo da Vinci, es a la medicina. Con ese fin era que robaba los cadáveres.
Este conocimiento del cuerpo humano también se expresó en forma magistral en las esculturas. Recuerdan el interés que las esculturas y el sentido estético del Renacimiento tenía que ver con las proporciones de las matemáticas. Por eso vemos a un Moisés, ¿cierto? En estas figuras que son humanas, con los músculos, y les salen y sobresalen las venas. Una cosa interesante que crearon en ese momento, una figura científica, ¿no? Como un ser moderno, como un hombre liberal, como un ser humano que tiene como intención fundamental romper las barreras dogmáticas que se habían colocado hasta ese momento por la Iglesia cristiana. En este contexto, con este tipo de obras de arte, como las que aparecen en este momento, es que surgen las teorías políticas de Nicolás Maquiavelo. Italia, entonces, recordemos, fragmentada en repúblicas, en monarquías, en principados. El Renacimiento que explota en creatividad. Y aquí podemos decir que hay varias interpretaciones sobre Nicolás Maquiavelo. Hay varias interpretaciones sobre lo que le voy a mostrar sobre la obra de El Príncipe. Entre estas varias interpretaciones, hay una interpretación que en particular me parece adecuada, justa, que es la interpretación de la tradición republicana, que afirma que Maquiavelo escribió El Príncipe no como usualmente suele afirmarse, no como susurrarle al príncipe. Óigase bien, escribió El Príncipe no para susurrarle al príncipe, ¿sí? Él le dedica, por supuesto, el libro a Lorenzo de Medici, pero no es para susurrarle, ¿cierto?, a Lorenzo de Medici, sino para susurrarle al pueblo los desmanes, las contradicciones, las bajezas de la política. Porque hasta ese momento la política era vista como una política del deber ser, una política del bien, una política fundamentada en una idea teleológica finalista de que hay que hacer el bien. Maquiavelo dice, en este momento, dice lo siguiente: ¿qué es eso? ¿O eso es teoría acaso? ¿Es eso teoría acaso? Vean ustedes, ¿es eso teoría acaso? Puede ser verdad, pero no es la práctica, dice Maquiavelo. Y él se pregunta ¿por qué? Porque la política, tal cual como la están viendo hasta el momento y se está viendo hasta hoy, es una mierda, ¿sí? Vean ustedes, porque la política es una total cloaca, porque la política, y lo que dice Maquiavelo, y óigase bien, y la última frase, ¿no?, del Príncipe, la política es, él lo dice clarito, es el arte de engañar. Ahí lo dice, la política es el arte de engañar. Nace de una interpretación republicana como el susurro que le hace Maquiavelo al pueblo, De ahí hasta nuestros días, óigase bien, las nuevas moscas, estos nuevos zorros, estos nuevos lobos, ¿cierto?, la siguen practicando. Porque la política no es el reino del saber, del deber hacer, sino el reino del ser. El pensamiento político, entonces, de Nicolás Maquiavelo partió la historia en dos. La historia de la política en dos, como ustedes pueden observar. Y de la práctica política también la partió. Porque en esta pequeña obra, con pocas páginas, pero con una complejidad muy grande, en este ensayo se va a tratar algo muy importante que a veces la gente no lo quiere ver, y es el concepto de pueblo que manejaba Maquiavelo. Él hablaba de disfósforo, de Hipiole, el Grande, utilizaba diferentes categorías para hablar del concepto de como el lugar de ser, de lo que es y no de lo que debería ser. Es decir, la política no es sinónimo de moral. Lo que lleva a la política adelante
no es la búsqueda del bien lo que lleva, vea lo que dice Nicolás Maquiavelo, lo que lleva, óigase bien, a la política adelante no es la búsqueda del bien, lo que lleva la política adelante con trompetas y tambores, fuetones y todo lo que usted le quiera agregar es la conservación del poder por parte del príncipe. Este elemento es fundamental para entender el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Vean ustedes, se lo vuelvo a repetir allí para que lo tengan en cuenta, ¿sí? La política, dice Nicolás Maquiavelo, no es sinónimo de moral. Lo que lleva la política adelante no es la búsqueda del bien. Lo que lleva la política adelante, óigase bien, sí, es la conservación del poder por parte del príncipe. Ese es un elemento fundamental para entender, le decía hace rato, no el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. En 1502, en El Príncipe, afirma lo siguiente, dice, un gobernante solo debe estar preocupado por la manera de conseguir y por la manera de mantener el poder. Esta es la única preocupación que debe tener la política. Imagínense ustedes. Tomás Aquino decía, el político actuaba a imagen y semejanza en la búsqueda de la divinidad, que el rey era un representante de Dios en la tierra. De ahí que todas estas concesiones políticas y de gobiernos retrógrados, óigase bien, como el nuestro, como el de España, como el de Moscú, por ejemplo, ¿sí? El de Inglaterra, que se siguen sosteniendo locuras como esta. Decir que un rey, que un vividor, que un rey, un príncipe, un Juan Carlos, como estos, descienda directamente de Dios es un absurdo. Y Maquiavelo rompe con esa tradición. Por lo menos la denuncia. Lo primero que dice Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, es: el príncipe debe rodearse de quienes garanticen su éxito político. Es decir, la política es el reino del utilitarismo. Es la reina del cálculo que permite a través de diferentes acciones llegar al poder. Y una vez que estoy en el poder, conservar el poder. El fin entonces de la política, recalca Maquiavelo, sería la primera conclusión, es mantener el poder. El político debe, eso es lo que debe hacer y que está haciendo hasta nuestro día, mantener el poder. En otras palabras, de Maquiavelo, lo importante también para él, una manera de mantener el poder es el arte de la guerra. Allí plantea una de las preocupaciones fundamentales. En esta obra, El arte de la guerra, plantea una de las preocupaciones fundamentales que tenía este autor, en el que afirma que el político tiene que dar la batalla con tropas propias y no con mercenarios si quiere mantener el poder. Él decía que al fin el mercenario puede ser que te ayude a conseguir el poder de forma más rápida, pero finalmente el mercenario solamente tiene como Dios el dinero. Es decir, que en cualquier momento que reciba una oferta más grande que la que tú le estás dando, te va a traicionar por otro. Que es lo que seguramente pasó en Haití. Por lo que de una de las más grandes preocupaciones de Nicolás Maquiavelo fue que el príncipe debe crear entonces un ejército propio, ¿sí? Centrado naturalmente en su propia investigación, no de mercenarios. Vean ustedes, y eso es importante, ¿sí? Aún entonces, para que un Estado tenga su gobierno, su ejército propio, óigase bien, y no un ejército de mercenarios. Esto es importante para que ustedes tengan en cuenta. Allí, muy clarito ahí. Bueno, entonces, podemos nosotros decir lo siguiente, ¿sí? Que dentro de esas preocupaciones de Nicolás Maquiavelo, el príncipe debía crear
su propio ejército, no, un ejército nacional, entre comillas. Él lo coloca entre comillas. Un ejército de Florencia. Debía crearse un ejército de Florencia. ¿Sí? Óigase bien, cuanto más cobraban, en este caso, él la asemeja mucho con las prostitutas. Cuanto más cobran las prostitutas, óigase bien, así va a ser la clase de ejército que tenemos. Vean la comparación que hace. Si una prostituta te cobra poquito, pues así va a ser el placer. Y si un mercenario te cobra menos de lo que tú piensas, también así va a ser, ¿no?, la utilización de esto, el servicio que éste va a presentar. De ahí que, adelantándose al tiempo, podemos decir que tenemos a un Maquiavelo republicano, óigase bien, que va a criticar a los ejércitos, ¿sí?, entre otras cosas, y sobre todo al ejército mercenario, ¿sí?, al ejército mercenario. He allí esa parte de la cual el libro del Príncipe nos da algunas lecciones sobre esta cuestión. Bueno, volviendo entonces a Maquiavelo, pero ahora citando a Dante de Alighieri, que forma parte de este periodo del Renacimiento, un escritor muy importante, piensa fundamental, ¿no?, en la cual cita a Maquiavelo, ¿sí? Nicolás Maquiavelo lo cita a Dante de Alighieri, hace un llamamiento, óigase bien, a la unificación de Italia. Vean lo importante de esta cuestión del libro del Príncipe. Hace esta idea importante, hace un llamamiento a Italia, a la unificación de Italia, ¿sí?, a la italianidad. Óigase bien, a la italianidad, tomado precisamente de, eso lo dice él en el Príncipe, y es tomado de Dante, ¿no?, que plantea esta idea de nación, de patria italiana. Y por no tener sentido de pertenencia y no estar protegido ni siquiera en términos económicos, óigase bien, la empresa que se le dio a Maquiavelo fue la de crear un ejército propio florentino. Entonces, la única manera de crear un estado propio era con el ejército propio. Un estado propio fue con ejército nacional, ¿cierto? Hecho que no se consolidó. Pero queda en sus escritos la preocupación, esto es lo importante, ¿no? Queda en la obra de Maquiavelo y en la guerra, en el estado de las guerras, por ejemplo, queda la preocupación de no confiar en los mercenarios al momento de enfrentar a una batalla, de irse a la guerra, al momento de, ¿cierto?, de enfrentarse al otro bando, porque está construyendo sobre bases débiles, sobre fundamentos relativos, y muy débil, donde el mercenario en cualquier momento le puede traicionar, le puede dar la patada. Luego, esa orientación es fundamental, fue fundamental, que dio Maquiavelo precisamente en la obra del Príncipe tomado de Dante, para que Italia se uniese y se formara como nación. Hecho que se formó prácticamente en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Bueno, el Príncipe, desde este punto de vista, entonces es un libro de precursor en la creación de un concepto de nación, de italianidad, ¿sí? Y a Dante le podemos sumar a Maquiavelo como pensador adelantado en su tiempo, porque estamos hablando de una Italia hacia el año de 1502, que, como ustedes bien saben, fue reunificada en el siglo XIX, hacia el año de 1848, es decir, más de 300 años después. Por lo tanto, no se pudo crear un ejército florentino por las diferencias de clases sociales, que en aquel entonces eran grandes. No existía todavía la identidad nacional en Florencia ni en Italia. Maquiavelo escribe en sus obras en medio de otros países que le rodean, como Francia, que sí están en un proceso de reunificación. Vean, compara, ¿cierto?, y observa a los vecinos y ve que estos sí están en un proceso de reunificación, de formación de Estado, ¿sí?,
de creación de estados-naciones a partir de la figura del rey. Y Maquiavelo, como vemos, determinó gran parte del pensamiento desde este concepto. Es decir, el libro de Maquiavelo fue escrito a partir de lo que él estaba observando de la unificación de los estados-naciones que se estaba dando en los otros, como es el caso de Francia, el caso de Inglaterra, el caso de Prusia, etc. ¿no? Bueno, Napoleón Bonaparte, óigase bien, una de las figuras de 1800, logró conquistar a Europa y colocó en España a José Bonaparte, a Pepe Botella en España, y se coronó como rey. Napoleón cargaba en su mano al príncipe de Nicolás Maquiavelo. Era el libro de cabecera. Lo leyó, lo subrayó y le puso varias notas al margen. Este libro, óigase bien, este libro se encuentra ya publicado. O sea, El Príncipe con las notas al margen de Napoleón Bonaparte se encuentra publicado ya en español. Sería bueno hojearlo. Tal sería la influencia que tuvo Nicolás Maquiavelo hacia 1800, 300 años después, como ustedes pueden darse cuenta. El Príncipe entonces trata del arte de gobernar, centrándose sobre las cualidades que debe tener todo gobernante. Él dice que fundamentalmente hay tres maneras de llegar al poder: por las armas, por la intriga y la tercera con la ayuda del pueblo. Recuerden que allá al comienzo estamos hablando que este libro de la obra del príncipe no es para susurrarle a los príncipes, sino para hablarle al pueblo. Entonces, allí observamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Y él habla muy claro que la tercera, con la ayuda del pueblo, a través de manifestaciones, protestas populares, estos te pueden llevar al poder de forma súbita. ¿Sí? Entonces ve un gran instrumento, un gran poder al pueblo. Ahora, en la forma de llegar al poder, él nos recrea diciendo cómo se hacía en usanza, casando a los hijos y a las hijas de diferentes familias. Entre ellos, habla de los que llegan al poder por medio de las armas. Hay de los que llegan al poder por medio de la fortuna. Pero hay un punto que es importante, la cual afirma: hay quienes llegan al poder por herencia. Por ser hijo del príncipe, que ustedes seguramente lo han visto en películas, por ser hijo del rey, por ser el sucesor inmediato. Y él dice, este tipo de llegada al poder es fácil. Es fácil llegar al poder de esta forma. Difícil es mantenerse en el poder. Mientras que sigue planteando que cuando se llega al poder por medios propios, por la lucha propia, la batalla propia, es difícil. Cuesta más llegar al poder, pero es más fácil mantenerse. Luego, aquel que llega por carambola, le va a costar mantenerse. Aquel que llega al azar, le va a costar mantenerse. Una vez que se llega al poder, dice Maquiavelo, hay que utilizar la violencia para deshacerse de sus enemigos, sin ningún tipo de escrúpulos. Y aquí ustedes ven que la política nada tiene que ver con la moral para Nicolás Maquiavelo. La violencia, dice Nicolás Maquiavelo, no debe dosificarse, debe utilizarse toda de una vez porque se puede volver contra ti, le dice al príncipe. Él dice, si tú tienes que tomar una decisión violenta, no la dividas en pequeñas acciones, porque vas a dar tiempo de respuesta al adversario. La violencia se ejerce de una sola vez y no se puede ampliar en tiempo porque se puede volver contra ti. Vean, sabios consejos que da Maquiavelo al príncipe. La violencia, utilízala una vez, no la utilice constantemente. ¿Sí? Si la sigues utilizando constantemente, se puede volver contra ti. Entonces, Maquiavelo hace un uso milimétrico, óigase bien, del concepto de violencia. Una aclaración, Maquiavelo nunca dijo
La famosa frase que muchos cacarean, que muchos utilizan, que el fin justifica los medios. Eso nunca lo dijo Nicolás Maquiavelo. Esto es falso. Es falso de toda falsedad. Ninguna obra de Maquiavelo dice algo que se le parezca. Que el fin justifica los medios. Ni en los libros que están en la Biblioteca Nacional de Florencia dicen tal cosa. Así que la persona que repita esta frase quiere decir que nunca se ha leído a Nicolás Maquiavelo. Nunca se ha leído a Nicolás Maquiavelo, porque Maquiavelo jamás dijo el fin justifica los medios. Y aquí vamos a entrar ahora a una preocupación de Nicolás Maquiavelo. El ejército nacional. De tener un ejército bien organizado. Pero él dice, este ejército no debe utilizarse permanentemente porque también se puede volver contra ti. El ejército, dice él clarito, debe utilizarse solo en época de crisis, revueltas populares, etcétera. Y señala que el abuso de la violencia convierte al príncipe en tirano. El abuso de la violencia convierte al príncipe en tirano. Vayan haciendo ustedes la comparación allí con los presidentes que hemos tenido nosotros. En todo caso, cuando él señala que el abuso de la violencia convierte al príncipe, óigase bien, en tirano, está señalando ya una gran lección. ¿De acuerdo? Y él plantea, óigase bien, cuando él plantea cómo llegar al poder y después cómo mantenerse en el poder, dice algo, la fortuna es una nómina que Sonia segura. Óigase bien, la fortuna es una nómina que Sonia segura. Es decir, la suerte la compara con una mujer. La suerte, óigase bien, de la fortuna es más que una mujer a la cual se debe seducir. Repito, cuando se llega al poder y después de cómo mantenerse en el poder, él dice muy claro, la fortuna es una nómina que Sonia seguro, es decir, en español es una suerte, ¿cierto? Llegar al poder, una fortuna, más que una mujer a la cual se debe seducir. Es decir, la mitad de nuestras acciones tiene que ver con la fortuna, con la suerte, pero la otra mitad tiene que ver con las estrategias y no podemos dar todo en manos de la suerte o solamente en manos de la estrategia, le dice Maquiavelo a los príncipes. Uno de los propósitos que funda el príncipe es la reunificación de Italia, como habíamos señalado hace rato, sin mercenarios. Y aquí se escribe entonces al final de la obra del príncipe, llegar al poder por mérito propio es más difícil de lograr, pero más fácil de mantener. En cambio, llegar al poder por alguien que te lo regaló es más fácil de tener y más difícil de conservar. Vean, repito esto porque existe una experiencia, ¿no?, de triángulo en donde por una parte se encuentra la fortuna, por otra las armas y por otra parte se encuentra lo que podemos traducir nosotros como viveza, es decir, el arte del engaño, el arte de la seducción. ¿Se dan cuenta? Y él dice, no podemos simplemente pensar que el que tiene el poder puede pensar que va a mantener dicho poder fundándose única y exclusivamente en el amor que le tiene al pueblo. Y de ahí viene la muy célebre pregunta, ¿es mejor ser temido que amado? La pregunta que le hace Maquiavelo, ¿es mejor ser temido que amado? Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿es mejor ser temido que amado? Cito textualmente a Maquiavelo lo que dice. Surge de esto una cuestión. Si vale más ser amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez. Pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, o el amor o el temor, declaro que es mejor ser temido que amado. ¿Por qué? Dice Maquiavelo, porque el miedo
al castigo no se pierde nunca. En cambio, el amor es gratitud y eso puede perderse. Alguien que te ama, dice Maquiavelo, puede en nombre del amor faltarte el respeto, dejarte, maltratarte, humillarte, violentarte, pero alguien que te teme por miedo de las consecuencias de sus actos no se atrevería a hacerlo. Los hombres ofenden antes al que aman que al que le temen. Termina ahí Maquiavelo con esa parte. Y aquí es cuando él coloca el ejemplo de Julio César en la antigua Roma. Él dice, Julio César, y lo dice de una manera muy cruda, lo coloca de frente, ¿no? Dice, Julio César, óigase bien, lo coloca de frente y dice lo siguiente: a la mierda que es la política. Óigase bien. La política es ideología. La política es divinidad. Es deber ser. Es el bien supremo. Excepto esto, los hombres luchan por tener poder, por mantenerse en el poder. Vean la frase que utiliza. A la mierda lo que es la política. Porque los políticos luchan por tener poder y por mantenerse en él. En el caso de Julio César, él estaba en Gala, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, ganando batalla, Julio César. Estamos hablando del Imperio Romano. Y perfilándose como el gran líder del imperio. Recordemos que el liderazgo del Imperio Romano en la época lo tenía el Senado en Roma. Y el Senado en Roma estaba muy preocupado que llegara Julio César a Roma ante el Senado con todos estos triunfos, porque se iría a convertir no solamente en emperador de Roma, sino que iba a gobernar en la dictadura del poder absoluto. Óigase bien. Cosa que terminó sucediendo. Entonces, él pensó que por el amor que le tenía, estoy hablando de Julio César, por el amor que le tenía el pueblo, un día se atrevió Julio César a ir al Senado sin escolta, creyendo que el pueblo lo iba a defender. Y Maquiavelo dice aquí, ¿no? Cometió un gravísimo error, que se olvidó de los que le odiaban. Se olvidó de sus enemigos. ¿Y quiénes estaban esperando allá a Julio César en el Senado? Pues sus enemigos, Bruto y Casio, que le propinaron 23 puñaladas. Y así terminó Julio César, que cayó en el error de confianza en el amor y no ejercer su poder y seguridad a través precisamente del miedo. Así lo mata el Senado. De allí que él postula, sí, óigase bien, que el príncipe es mejor que sea odiado que amado. El príncipe debe ser mejor odiado que amado. Otro de los aspectos a considerar es que Maquiavelo es el precursor del marketing político. Eso que vivimos hoy, ¿no? Como dice Silver Sachs. Es el primer especialista en marketing, porque él dice, la política no es el lugar del ser la política, es el lugar del aparecer. Por eso decimos que es el precursor del marketing político. La política no es el lugar del ser la política, es el lugar de aparecer. La política es el lugar de mostrarse. En política no importa lo que tú eres, lo que importa es lo que tú proyectas, porque él lo dice claro, pocos te pueden tocar. En política, pocos te pueden tocar, al gobernante, al príncipe, pero todos te pueden ver, por lo cual no importa lo que tú seas, sino lo que tú aparentas ser. En política lo que importa es lo que tú aparentas ser. Y en este sentido, hablando de marketing en el siglo XVI, dice Maquiavelo que el gobernante, óigase bien, el gobernante, ¿sí?, que el príncipe, en este caso, debe abarcarse en grandes proyectos. Oigan esto, en grandes hazañas para aumentar su popularidad y su reputación. Él dice, el motivo de estas hazañas, ¿cuál es? Mantener
un constante estupor en los súbditos, en el pueblo, y mantenerlo ocupado con el éxito de tus aventuras. De esta manera, no les das tiempo a los súbditos, al pueblo, no le das tiempo a los hombres de preparar alguna acción en tu contra. Y ahora que estamos en el momentos electorales, Maquiavelo señala lo siguiente: es importante el pan y el circo como método para mantener sumiso al pueblo. Se ha dado eso en Colombia en estos momentos que estamos en política, campaña electoral. Vean lo que dice Maquiavelo: pan y circo como método para mantener sumiso al pueblo. ¿Qué son las Olimpiadas? ¿Qué son los mundiales de fútbol? ¿Qué son los grandes eventos deportivos? Óigase bien. Desgraciadamente, aquí en Colombia podríamos decirnos qué son los partidos del Junior, por ejemplo, en Barranquilla, o la final de la Champions, entre otras cosas. Desgraciadamente, y en muchos casos, pan y circo. ¿Qué es la avenida de Shakira? Pan y circo. ¿Para qué sirven? Para desviar la atención mundial de todas las cámaras. Fair play en medio de un partido de fútbol. Y debajo estaban los presos políticos, ¿cierto? En Argentina, vean ustedes, en un mismo estadio. Eso sucedió en la década del 70, en un evento político. Es decir, el pueblo del pan y circo, para que sean idiotas, idiotas, idiotas. Óigase bien. Pan y circo, y le subimos los impuestos. Pan y circo, dice Maquiavelo. Entonces, los príncipes, en este caso los politiqueros nuestros, dice Maquiavelo, se embarcan en grandes proyectos, en grandes hazañas para aumentar su popularidad y mantener dormido precisamente al pueblo, ¿sí? Mantener dormido al pueblo. El príncipe entonces deberá, otro consejo que le da, óigase bien, de escoger buenos consejeros y evitar los aduladores. Maquiavelo dice, un político, un gobernante, un príncipe que no se rodee de gente inteligente y capaz, sino de mediocres, terminará simplemente mal. ¿Cuántos políticos conocemos nosotros que se han rodeado de aduladores que no los contradicen ni los critican y terminan hundiéndose en el fango de la impopularidad y de la mediocridad? Maquiavelo, un propósito que funde al príncipe es que debe rodearse de personas preparadas y no de simples aplaudadores de oficio. Sobre Maquiavelo, dice Francis Bacon, mucho le debemos a Maquiavelo y a otros hombres como él que escribieron sobre lo que hacen los hombres y no sobre lo que deberían hacer los hombres. Y aquí entonces, regresando a esta interpretación republicana en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, escritor del Príncipe, no es para susurrar a los gobernantes, lo voy a repetir, sino para susurrarle al pueblo lo que era la política. Entonces él habla de los nobles. Cuando él habla de los nobles, él habla siempre de los poderosos, de los grandes, a contraposición del pueblo de a pie. Él dice, los nobles, y aquí resume la dialéctica propia, ¿no?, de la política en 1502. ¿Cuál es la dialéctica de la política en 1502? Que más adelante va a retomar a Hegel, ¿no? Va a retomar Hegel en la obra, en el escrito tan importante, interesante como es El amo y el esclavo. Y Nietzsche y muchos más también, incluso el mismo Freud, ¿sí? Van a retomar al mismo Nicolás Maquiavelo. ¿Qué dice Maquiavelo en 1502? Dice, los nobles, los poderosos desean por naturaleza oprimir, mientras que el pueblo no desea nada más que no
ser oprimido. Óigase, no desea nada más que no sea de que no lo opriman, ¿sí? Eso es allí. Pero los nobles, y en este caso los poderosos, y en este caso los políticos, su función es la de oprimir. Y Maquiavelo dice muy clarito, no, el pueblo no desea que lo opriman. Miren esto, que parece una frase banal. Parece una frase banal, ¿no? Y es un antes y un después de la teoría política, porque él está defendiendo la naturaleza del amo y el esclavo. Él está definiendo las relaciones entre los poderosos y los débiles, entre los jerarcas y el pueblo. Por naturaleza, los nobles, los grandes, los jerarcas que oprimen, oígase bien, en nuestra clase, pues son los Santo Domingo, los Sarmiento, los Char, ¿sí? Que por ser grandes empresarios tienen lo que tienen que tener y ellos ya no van a robar. Todo está, oígase bien, en la misma parafernalia, ¿sí? En la misma rosca. No, para Maquiavelo no es así. Para Maquiavelo es la vocación, oígase bien, de tener más poder. Entonces, para estos señores que hemos mencionado, la idea es tener más y más poder, más y más plata y oprimir al pueblo. Y es su vocación y su naturaleza. Y el pueblo, oígase bien, fundamenta precisamente también su teoría política. Entonces, ¿cuál es la vocación del pueblo? Se pregunta Nicolás Maquiavelo. ¿Cuál es la vocación del pueblo? Y esto para los procesos revolucionarios es potentísimo, es importantísimo. Y él dice, la vocación del pueblo es organizarse para resistir las embestidas de los grandes que nos oprimen. No es poca cosa. ¿Qué es el pueblo por naturaleza? Maquiavelo contesta, resistencia. ¿Resistencia contra quiénes? Contra aquellos que nos quieren oprimir, que nos quieren oprimir, es decir, contra los poderosos. Dice Maquiavelo que el príncipe que fue elegido con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo. Por eso él dice que el uso de la violencia, cuando se decide utilizarla, debe ser rápida y no extenderla en el tiempo, porque va a crear molestia. Por eso está planteando un marketing político moderno que debe existir sobre eso. Él dice, los hombres en general juzgan más por los ojos, por lo que ven, que con las manos, porque el ver pertenece a todos, pero el tocar al príncipe. A pocos, y además todos ven lo que parece ser, al parecer ser, pero pocos comprenden realmente lo que eres. Es por eso que el príncipe debe en todo momento protegerse del odio popular. Y para esto Maquiavelo plantea artilugios. En la obra del príncipe hay uno que ustedes identifican identifican con varios políticos. Por ejemplo, él dice, hay que tercerizar las acciones impopulares. Ustedes ven que hay políticos que dicen que ellos nunca tienen la culpa de nada. Siempre son los ministros, siempre son terceros, y cada vez que hay que realizar acciones impopulares son los otros, son los que están en el poder o los que están, ¿cierto? Y Maquiavelo ya planteaba esto. Él dice, los príncipes y los gobernantes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrear odio y ejecutar por sí mismos aquellas acciones que le reporten el favor de los súbditos. Aquí está haciendo una radiografía de la naturaleza humana. Duque poniendo a la policía a reprimir. ¿Pero por orden de quién? De Duque, ¿cierto? Y ahí vamos. Entonces, esa es la idea de terciarizar de la cual nos habla Maquiavelo. Hay dos libros que impresionan muchísimo por la descripción, óigase bien, que hacen del ser humano en la historia. Uno es el Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Es un libro impresionante, importantísimo.
Y el otro libro que es importantísimo que ustedes se deben leer es el de Thomas Hobbes. En ambos libros hay al menos un párrafo que dice: el hombre es egoísta, prepotente, narcisista y violento, mentiroso, ladrón. Óigase bien. Negro sobre blanco. Y esto está en los libros, óigase bien, de Thomas Hobbes, en el Leviatán y en el Príncipe. Maquiavelo hace una radiografía sin ningún tipo de prurito, ¿cierto? Sí. Y habla de la mierda que somos o que es la naturaleza de los seres humanos. Y de ella entonces se aleja inmediatamente de aquella visión, por ejemplo, aristotélica, de que el hombre para Aristóteles es el sum politikon, es decir, un animal por naturaleza político. Se aleja totalmente de Aristóteles, ¿no? Tradición que viene tomada por el santucho de Tomás Aquino, que también plantea que el hombre por naturaleza está dado. No por naturaleza es egoísta, prepotente, egocéntrico, narcisista. Por eso la contribución que hace el pensamiento político y que se escapa a la vista comienza a llamar a las cosas por su nombre, Nicolás Maquiavelo. Hay una gran diferencia. Mientras Tomás Aquino dice que no es egoísta, sino que por naturaleza y eso todo lo demás, ya el príncipe, Maquiavelo en el Príncipe le está diciendo que el hombre es totalmente un ser egoísta. En este sentido, entonces, óigase bien, Maquiavelo ya adelanta uno de los pilares fundamentales de la política moderna, que es la propiedad privada. En varias partes del Príncipe, Maquiavelo dice que hay, óigase bien, cuidado. Y el príncipe le tocan las propiedades. Cuidado con lo que si el príncipe le toca las propiedades a los súbditos. Dice, los hombres olvidan primero. Escuchen esto, los hombres olvidan primero la muerte del propio padre que si tú le quitas a alguien el bien material de su propiedad. No se puede entender la política si no se pasa por Maquiavelo, para el bien o para el mal. Por eso hay que tener mucha fuerza y mucha tristeza, ¿no? Cuando tildan a Maquiavelo de que tú eres maquiavélico, ¿cierto? Maquiavélico. Quiere decir, aquellas personas que dicen tú eres maquiavélico, quiere decir que no entendió Maquiavelo, porque Maquiavelo le está diciendo, cuidado, si tú le quitas a alguien el bien material, si tú le tocas el bien material, óigase bien, ¿sí? Cuidado si tú le tocas el bien material a otra persona. No se metan con eso, le dice a los políticos. Y ya es famosa la frase, ustedes recordarán, que dice de que tú sí eres maquiavélico, ¿no? Con esto nos dan a entender de que muchas personas cuando hacen esa frase, lanzan esa frase, no lo han leído y existe una gran ignorancia. Bueno, de tal forma, entonces, Maquiavelo dice, no le toque los bienes a la gente. Lo voy a citar textualmente. La mayoría de los hombres, mientras no se les prive de sus bienes y de su honor, viven felices. Nada del capital o algo que se le parezca. Entonces el príncipe es libre para combatir la ambición de las minorías. Él dice, compadritos, él dice, no le toque la propiedad a nadie para tener a la gente tranquila. Y cuando la gente esté tranquila, usted se va contra las minorías, es decir, contra las cabezas que adversan al príncipe. En esto tiene mucho que ver el libro de Thomas Hobbes, el Leviatán. Mucho que ver porque hay una parte en la cual Thomas Hobbes habla del estado de la naturaleza, que es un estado hipotético. Y él dice que en este estado de la naturaleza, y ahí es donde se plantea el famoso Homo lopus, el hombre es un lobo para sí mismo. El hombre es un lobo para sí mismo. Porque en el estado de naturaleza de Thomas Hobbes, es imposible, y él lo dice así, que surja ninguna empresa humana, ninguna actividad humana, porque él dice,
en el estado de naturaleza, otro más fuerte que tú va a venir a tomar tu terreno. Y lo plantea ahí mismo, a tomar a tu mujer, a tomar a tu trabajo, a quitarte la tierra, ¿sí? Entonces, fíjese bien que el estado de naturaleza, ningún tipo de sociedad puede surgir. Ningún tipo de sociedad puede surgir en un estado de naturaleza, porque es la guerra de todos contra todos. Es decir, se están quitando la propiedad de unos a los otros. Y Maquiavelo dice muy clarito, ¿no? La mayoría de los hombres no se les prive de sus bienes. De la misma forma, entonces, Maquiavelo, en diferentes partes del Príncipe, oígase bien, no solamente señala puntualmente, no toque la propiedad de la gente. Primero se olvidan de la muerte del padre, que si tú le estropeaste la propiedad. Y además remata diciendo, oígase bien, como fundador del marketing político, dice, fácil es hacerle creer una cosa a los hombres, lo difícil es hacerles persistir en su creencia. Tú puedes engañar al pueblo, tú puedes engañar a alguien, claro que sí, les puedes hacer creer a alguien algo, eso es fácil. Lo difícil es que esa persona se quede en ese engaño, se quede en esa creencia. Esto es válido para todo tipo de relaciones humanas, por el cual la preocupación fundamental de Nicolás Maquiavelo es cómo llegar al poder, pero no solamente sino cómo mantenerse en el poder. Si tú vas a permitir, procura que tu mentira sea persistente en el tiempo. Y para Maquiavelo, mentir no es malo. Para Maquiavelo, mentir no es malo, porque lo bueno y lo malo no son valores supremos en política. Repito, lo bueno y lo malo no son valores supremos en política, son necesidades. La necesidad fáctica, la necesidad de la situación, es la que te hace tomar una acción buena o una acción mala. O en algunos casos, la mentira es algo bueno. ¿Por qué? Maquiavelo lo dice muy claro. No siempre las buenas acciones son oportunas y eficaces. ¿Por qué? Él mismo se pregunta. Porque una buena acción del príncipe realizada en un momento no propicio puede llevarte a la caída en desgracia del mismo. El engaño, la mentira, en política de por sí no es mala. Y aquí volvemos la atención republicana, la atención a los republicanos. Le está diciendo eso el príncipe, le está diciendo al príncipe, Maquiavelo, le está diciendo eso al pueblo. No te dejes engañar, óigase bien, no te dejes engañar, no creas en ese gobernante, en ese político. La mentira es una de las armas, de los instrumentos más utilizados en la política, y esto es lo que dice Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe al pueblo. Recuerden que al comienzo él no susurra a los príncipes, sino es al pueblo. Pero hay más. Escuchen lo que dice del engaño. Maquiavelo dice lo siguiente, desarrollando este tema del engaño, ¿no?, en la política. Ahora que volvemos, estamos en la campaña electoral y el próximo domingo ustedes van a elegir a un posible candidato para la presidencia. Dice, no es casual en la politeia, dice. Sí, dice Maquiavelo, aunque el engaño sea detestable en otras actividades fuera de la política, su empleo en la guerra es laudable y glorioso. Y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tanta alabanza como el que lo logra por la fuerza. Porque Maquiavelo dice que la fuerza en política, la violencia puede ser eficaz, pero en algunos casos el engaño es incluso más eficaz que la misma violencia. Vean ustedes. Entonces la política nos trabaja con engaño. Y Maquiavelo lo dice clarito. Y aquí hay un elemento fundamental que la guerra para Maquiavelo, ¿no?, en el libro del estudio de la guerra, que es uno de los instrumentos fundamentales, debe tener bajo la manga cada príncipe. Es por eso que al fin y al cabo, una de las grandes conclusiones de Maquiavelo es la siguiente. La política no tiene relación con la moral. La política no es un tema de bien o de mal, sino de cómo llegar al poder y cómo mantenerse. Y en este sentido,
el príncipe gobernante tiene que ser muy ágil, muy zorro, muy zorro. ¿Por qué? Porque en política no puedes atacar a nadie. Dice Maquiavelo, no hay que atacar al poder si no tienes la seguridad de destruirlo. Pensar bien cada acción, porque si no puedes destruir el poder que estás atacando, el poder te va a destruir a ti. Es la naturaleza del poder. La arena política es un ámbito de supervivencia. Y el príncipe tiene algo de descarado, tiene algo de sarcástico. Al punto que dice Maquiavelo, vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Y esto nos lleva a que toda acción en política tiene que partir de un cálculo, y ese cálculo se fundamenta en que tu acción no se devuelva y se te explote en la cara. En este sentido, dice Maquiavelo, cuando se hace daño a otro es hacérselo de tal manera que sea imposible vengarse. Cuando se hace daño a otro es menester hacérselo de tal manera que ese daño no te lo vengan a ti a repetir, a hacer, ¿no? ¿Cierto? Maquiavelo no está diciendo no le hagas daño al otro. Es malo hacerle daño al otro. Es bueno, no le hagas daño al otro. No. Él está diciendo, usted en política le va a hacer daño al otro. Es lo que está diciendo eso. Usted en política le va a hacer daño al otro. Eso sí, lo va a hacer de tal manera que al otro no pueda vengarse. Es decir, porque si usted deja la posibilidad de que el otro se vengue, está frito. Y por eso entonces la violencia se ejerce inmediatamente. Y debe ser esto en una sola acción. No se debe alargar a través del tiempo. No dejar al adversario la posibilidad de vengarse. Cuando se hace daño al otro, cuando se engaña, es menester hacerlo de tal manera que le sea imposible a tu adversario vengarse. Y aquí Maquiavelo remata con una de sus principales frases y donde definitivamente se le quita la máscara, óigase bien, y se le quita la máscara a la política y nace la política moderna como el lugar de ser y no del deber ser. La política moderna debe ser del lugar del ser y no del deber ser. Dice Maquiavelo, un príncipe a menudo para conservar el poder es obligado a ser perverso. Conclusión, la voy a sacar de Nicolás Maquiavelo. Dice Maquiavelo, la política es el arte de engañar. La política es el arte del engaño, del ser y no del deber ser, del mantenimiento del poder una vez que se llegó al mismo. Por lo cual, la política es poco menos que la guerra. Y con esto, Maquiavelo derrumba la tradición teocrática que hasta ese momento de 1500 venía caracterizando el medioevo y abre paso entonces a una reflexión descarnada sobre el hecho político, sobre la cuestión política que hoy en día todavía estamos viviendo, porque nuestros políticos han aprendido muy bien, nuestros politiqueros han contribuido y han aprendido muy bien la lección. Muchísimas gracias. Abrimos el debate con relación a esta temática. Gracias. Bueno, escuchamos comentarios. Jairo, objeciones. Jairo se nos quedó dormido, parece. Bueno, a ver, pueden alzar la mano y iniciar el diálogo, ¿no? Haciendo algunas objeciones, haciendo unas comparaciones, algunas argumentaciones. En fin, de eso se trata, ¿cierto? A ver si entendieron lo que estamos diciendo. Por acá es importante observar el chat
Y por acá encontramos, por ejemplo, Javier de Jesús Gavides Gamero. Este es un compañero que es bastante reflexivo. Dice, se puede decir que el señor Álvaro Uribe Vélez ha aplicado muchos puntos de estos libros escritos por Nicolás Maquiavelo, por Nicola Maquiavelo. Bueno, excelente conclusión. Por supuesto, Álvaro Uribe Vélez, un gran lector de Nicolás Maquiavelo, así podemos expresarlo. Jairo Julio García, siga. Profe, la pregunta va, ante todo, buena disertación porque estamos a épocas de casi aproximadamente 3 días de elecciones y el punto cae muy bien. Profesor, en ese sentido, primero dos cuestiones. La primera sería, hay 4 candidatos punteros. Está el señor Petro, está el señor Gutiérrez, está el señor Fajardo y está el señor Rodolfo. En ese sentido, basado en la visión actual, profe, ¿cuál cree en su concepción que se acerca a esa política del engaño y de la astucia transformada en zorro de esos 4 candidatos? Y la segunda, profe, basados en Maquiavelo, la relación con Hobbes, ¿será que Colombia, basado en dictadura, digamos, Maquiavelo se aproxima a una cuestión de dictaduras en cuanto al discurso y el dominio, Hobbes a la guerra? ¿Será que para el ámbito colombiano se aproxima a eso, una combinación de Maquiavelo en cuanto a la astucia y una combinación en cuanto a Hobbes, el soberano, ese demonio de Leviatán, esa serpiente y ese estado que va a seguir atornillado en el poder? ¿Será que este domingo nacerá un nuevo caudillo que nos demandará a un estallido final y explotará el volcán, profe, que nos hará erupcionar y morir en lava caliente? Bueno, yo quiero decirte lo siguiente. No hay duda que los anteriores candidatos que hemos tenido, Duque, Uribe Vélez, como lo ha expresado aquí Javier Gavides, y esto que tenemos actualmente, Fico y todos los que la acompañan, han leído a Nicolás Maquiavelo. Yo contestaría diciéndote lo siguiente. Maquiavelo le está susurrando es al pueblo. La pregunta o la afirmación que yo hago, ¿cuál de estos candidatos es el que realmente le está susurrando, oígase bien, el ser de la política, si es al pueblo o es a una minoría? ¿Sí? ¿Cuál de tantos es el que más está llegando al pueblo? La respuesta la tendremos precisamente este domingo. A través del engaño, porque ese es el arte de la política, el de saber engañar, prometer y prometer, como todos han hecho y han quedado todos en deuda, ¿no? de esas promesas que han dado. Prometer y prometer. ¿Cuál de estos candidatos entonces es el que va a llegar a ser presidente? Yo creo que va a llegar a ser presidente el que la gente piense el que menos lo ha engañado. Si nosotros observamos, los tradicionales siempre hemos vivido, los tradicionales siempre han vivido, ¿no?, del engaño. Y ya se ha vuelto algo común. Algo tan común y constante que ya la gente no cree. Y las que lo siguen es precisamente porque son mercenarios de ellos, ¿no? Es decir, tan mercenarios son, bueno, no llamemos que sean mercenarios, lastimosamente los están trabajando con las necesidades que ellos tienen. Con las necesidades, ¿sí? Me comentaba alguien que un político de acá de Barranquilla le estaba en una reunión por allá muy secreta
y que nadie se diera cuenta, ni los medios de comunicación ni nada. Le estaba diciendo a sus trabajadores, sí, bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer si quieren mantenerse acá. Es decir, los mantienen con sus necesidades. ¿Sí? Prácticamente son mercenarios, ¿no? Se les está pagando a través de una necesidad, como es el trabajo. Usted manténgase aquí y vote por este. Si no vota por este, va a perder el trabajo. Entonces, esa es la estrategia, una estrategia bastante que se está utilizando, que no es maquiavélica, por supuesto. O si es maquiavélica, se las dejo a ustedes, porque de todas maneras se está engañando, ¿no? Se está engañando. La política, volvemos a caer, es el arte de engañar. Y nos siguen engañando y nosotros caemos y caemos y caemos, ¿no? Y seguiremos cayendo si no tenemos la conciencia. Nos toca a nosotros saber decidir exactamente quién está diciendo la verdad, ¿sí? La verdad. Desde el punto de vista de Maquiavelo no opta por una política de tiranía, opta por una política del ser, no del deber ser, sino del ser. Es decir, del pueblo, del pueblo. Fíjense bien que si hay violencia, dice él, no utilizarla, ¿cierto? Si he de utilizarla, por lo menos que sea una sola vez en tu mandato, pero no constantemente, como hizo Duque, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, invita al gobernante, al príncipe, que no sea tirano. Se convierte en tirano, por ejemplo, aquel que llega por herencia, de la cual él no está absolutamente de acuerdo. Se convierte en tirano aquel que llega a través de los mercenarios, de la cual él tampoco está de acuerdo, porque critica a los mercenarios, a los ejércitos mercenarios con los cuales llegaron, ¿no? ¿Sí? O como pretendía llegar al poder en Haití determinado presidente, con la cual mataron hace poco, y los colombianos quedaron implicados, los mercenarios colombianos quedaron implicados. Entonces dice, eso no da, porque eso generalmente no va a levantar protestas del pueblo. Y te tocaría a ti, para poder mantenerte en el poder, la violencia, la opresión, la tiranía. Entonces, no es. La mejor manera es llegar a través de la elección popular, en donde el pueblo quede, por lo menos, contento. Así se ha engañado. ¿Se dan cuenta? Eso es importante tenerlo claro allí. Bueno. Iván Andrés Monterrosa, mientras Jairo mira por allí qué otra pregunta hay, nos comenta lo siguiente: cuando el poder lo obtenemos nosotros mismos, nos mantenemos porque sabemos todos lo que pasamos para llegar a él. En cambio, cuando nos lo dan, hacemos lo que queremos porque no es de tu esfuerzo que tú lo obtuviste. Y no te importa hacer lo que sea. Bueno, muy bien. Osneider, no sé si alguien quiera comentar algo, quiera decir algo. Chalón.
Sí, excelente reflexión, Chalo. Bueno, aquí hay algo interesante para reflexionar que plantea Chalo, ¿no? En la época griega es importante, es fundamental entender que la ética, cuando hablamos de ética o cuando hablamos de política, porque allá en la época de Pericles y, ¿cierto? O en la polis mismo, existía política, pero existía ética. Como una manera, oígase bien, en donde los valores debían estar, ¿no?, al servicio, ¿cierto?, de la ciudadanía, del ciudadano griego. Y así se fundamentó durante el periodo de la antigüedad, cosa que fue rota, ¿no?, durante el periodo del Imperio Romano, donde prácticamente fue, ¿no?, la tiranía. Fue la tiranía. Y en la Edad Media, pues como critica muy bien Maquiavelo, todos se lo dejaron fue a Dios, como el hombre ser politicón, como el rey que viene de Dios, ¿cierto? Algo así como decir, oye, el presidente viene de Dios. Hecho que todavía se mantenía, por ejemplo, con la Constitución del 86. Pero en el periodo del Renacimiento, ya en la época moderna, Maquiavelo rompe con ese esquema y dice, el político no es moral. El político no es moral. El político está por encima de la moral. ¿Sí? Porque a él lo que le interesa es llegar al poder y mantenerse al poder. Y para mantenerse puede utilizar, ¿no?, diferentes formas, diferentes estrategias. Y para llegar, pues utiliza las estrategias. Y entre esas, pues la estrategia que nosotros hemos mencionado, la del engaño, la de la mentira, ¿sí?, la de la violencia inclusive. Y esta forma de política se ha mantenido en los países latinoamericanos, ¿sí? Se ha cultivado de tal manera que, por ejemplo, Colombia ha sido un fiel reflejo, ¿no?, de esa política del engaño, esa política de la violencia, esa política de la tiranía, esa política en donde primero soy yo como poder y después es el pueblo. Hoy por hoy las cosas ya han cambiado. La política, fíjese bien, podríamos decir que desde la misma época moderna con la Revolución Francesa, los derechos del hombre, pero más exactamente a partir del año de 1948 con los derechos humanos. Hoy en día los políticos se detienen un poco a reflexionar y están trabajando más sobre principios guiados a la luz de las necesidades de los pueblos. Óigase bien, necesidades de los pueblos. Como ustedes pudieron observar en los movimientos de 2019, 2021, para no hablar de los de atrás, un hecho que marcó la tendencia fue los derechos humanos. Y los muchachos salieron a la defensa y la gente salió a la defensa a protestar. Maquiavelo dice que la protesta es buena. La protesta nunca es mala, la protesta es una forma, ¿no?, como el político puede llegar a conocer las necesidades. Y allí nosotros observamos cómo el pueblo se lanzó en lanzas riste contra el monarca, contra el príncipe, contra el presidente Duque. Precisamente, ¿no?, porque estos estaban pasando por muchas necesidades que estaban, óigase bien, están desarrollados en los derechos humanos y que los defienden, como es el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo, ¿sí?, el derecho a tener vivienda, el derecho a tener educación. Todo eso está consagrado en los derechos humanos. Y los jóvenes, pues, ¿cómo están? Están desprotegidos. Y la única manera que tenían ellos era de protestar y seguir protestando, porque esto no va a acabarse, ¿sí? Si entendemos nosotros que los políticos nuestros todavía trabajan con esa reglamentación, con esa regla de engañar al pueblo, pero ya hoy en día el pueblo no se está dejando engañar, ya está cambiando su chip, dígase bien, ¿sí?, su memoria, y ya la misma necesidad le está obligando a protestar. Muchos de los políticos que tenemos actualmente, por ejemplo, han hecho eco precisamente de esas necesidades de nuestras juventudes. Petro, por ejemplo, ha estado, ¿no?, con la bandera de los jóvenes, con la bandera de los necesitados. Esperamos que un Fico también, pero ese está representando más a la clase
la aristocracia, la burguesía colombiana. Ya ustedes pueden ver la foto con las cuales están acompañados. Mientras que Petro, vemos nosotros la foto con quién está acompañado. Está acompañado con la clase, ¿cierto? Por ejemplo, Francia representa una clase que es la clase desposeída, ¿sí? Desposeída en Colombia, como son los negros, como son la gente sin trabajo, la gente sin empleos, y la gente sin educación, la gente que está pasando violencia, la gente que está siendo oprimida, la gente no. Entonces, en esos dos bandos nosotros observamos que están marcadas hoy en día la cuestión electoral en Colombia. La cuestión electoral en Colombia. Entonces, unos que están defendiendo la política, sí, de el engaño, por ejemplo, de la derecha, y el otro que está defendiendo una política, ¿cierto?, de las necesidades del pueblo, que esperamos que no se traduzcan en un engaño, ¿cierto?, como es el caso de Petro. Y hacia allá vamos. Y yo creo que la juventud, el domingo, y luego posteriormente, porque esto va a quedar, ¿no?, entre estos dos candidatos, van a ser los que van a decidir altamente. Gracias. Bien. Iván Monterrosa, bueno, ya creo que habló. Oneider de Jesús Rosales Borja. Podemos escuchar otra preguntita. Voy a leerle acá un comentario de Oneider. Profe, ¿cree usted que la frase es mejor ser temido que amado puede aplicarse en la actualidad teniendo en cuenta la importancia que tiene la libertad en las sociedades contemporáneas? No hay duda de ello, Neider. No hay duda de ello. Hoy la política te maneja, es mejor ser temido que amado. Y te manejan de una forma sutil que ni tú mismo te das cuenta. Por ejemplo, si tú estás trabajando, estás dependiendo de determinada clase política, ¿cierto? Y si tú no le cumpliste, enseguida te votan. Ahí está. Te votan porque te votan, ¿no? ¿Y qué pasa con eso en esta cuestión? Entonces, el temor de la gente a ser despedido, por ejemplo, de su trabajo, ¿no? En este momento es una cosa con la cual se maneja a la población, ¿sí? Entonces, la frase todavía se sigue manejando. Es mejor ser temido que amado. Recordemos que cada uno de estos empresarios son políticos también, que traen una dirección de un político determinado de cabecera, ¿sí? Entonces también están aplicando los mismos ideales en ese sentido. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Iván Andrés Monterrosa Salcedo dice, es que hay muchas personas que son muy avarientas, que solo piensan en él y no se dan cuenta que están causando más daño a la sociedad de lo que creen. Y eso pasa en la política más que todo. Ya lo decía Maquiavelo, el hombre es un animal egoísta, ¿cierto? Que denigra de la misma naturaleza del ser humano. Lamentablemente en Colombia eso sí es verdad que lo estamos dando, se está viendo constantemente. Si no, preguntémosle por qué es que están matando tantos líderes sociales en Colombia. ¿Por qué llevamos ya más de 300, por ejemplo? ¿Cierto? La razón es sencilla, ¿no? El poder, pero más que todo el interés egoísta de estas personas. No el interés de crear patria y de crear, ¿no?, desarrollo humano, sino al contrario, interés muy personal, de enriquecimiento, de poder económico, ¿no? Porque eso también le genera también, ¿cierto?, poder político en cierta manera. Ahí está. El ejemplo es Colombia, ¿cierto? El ejemplo es Colombia. Bueno, tenemos por acá a Carolina María Quiroz, dice, aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Además, insiste, un gobernante de éxito no ha de dudar en realizar promesas para luego incumplirlas. No se debe observar la fe jurada cuando semejante observancia va en contra de sus intereses. Es correcto. Hoy quien se proponga engañar, se le puede revertir, ¿no?, también esa misma situación. Oscar José Rocha tiene la palabra.
Hombre, profe, usted sabe que me iba a quedar callado. Yo no quería. Sería escuchando, pero estaba feliz escuchándolo, pero es que se me mueve mucho la... Mire, profe, usted sabe que yo me meto en todos los procesos. Ahora estoy con una pandilla en la Esmeralda, en Lipaya, en La Paz, en las Malvinas. Estoy trabajando con eso. Estoy viendo a ver cómo se resocializan o se readaptan a la sociedad. Cuenta a los... No. Se te fue la voz. Sí, me escucha. No intermitente. Ahora sí. Te acercas, se escucha bien. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Y ahí uno encuentra a los diferentes líderes. Pero, ¿qué sucede, profe? Que este grupo dominante que tiene la ciudad y la región, que además es dominante económico en su... además de eso es dominante económico. Tiene una diferencia con respecto al grupo dominante que estuvo mucho tiempo aquí, que fue el Grupo Santo Domingo, y que sigue estando, que la gente de pronto no lo ve, pero de uno es Santo Domingo. ¿Sí? Ellos encontraron que por ahí era mejor que vender cerveza. Entonces empezaron a vender comida supuestamente barata y exacto. Y siguen controlando lo que come el pueblo. ¿Sí? Acabar a los tenderos, a los abarroteros y acabar a una cantidad de gente a partir de una política de tener los recursos económicos y el músculo financiero para poder comprar en bloque y vender en bloque y tener esos precios que se tienen. Y penetraron el mercado y en poco tiempo son los campeones del mercado. De uno, sí. Milagro financiero y tal. Pero mentira, es un poder económico grande ahí. Pero ellos, ¿qué han hecho? Ellos controlan la política colombiana desde Nueva York. Sí. Julio Mario Santo Domingo vivía en un penthouse en Nueva York. Y por lo menos Gilinski controla el país en este momento desde los temas desde Londres. Él no vive en Colombia. Entonces, en el tema del grupo económico que nos compete, que es el de aquí, vieron que no solamente era el poder económico que querían tener, sino que esas ganas de tener mucho más poder y tiene el control político. ¿Sí? Anteriormente no sabían de política. Le ponemos un ejemplo. El senador José Lame, que en paz descanse, fue uno de los que le enseñó a Fuachar a hacer política. Y resultaron siendo los Char mejores políticos que los Name. O sea, desde lo económico pasaron a lo político. ¿Qué sucede, profe? ¿Quién es el mayor empleador? Las Olímpicas no son el mayor empleador. El mayor empleador es Barranquilla con sus impuestos. Entonces tienen una cantidad de fundaciones que trabajan para el Estado. Cantidad de fundaciones. Las que barren los parques, los que riegan. Y resulta que toda esta gente, cuando yo empiezo a trabajar con esto en el sur, ellos van a votar por el régimen. Van a votar por el empleador. O sea, la gente dice, no, que te van a votar de la Olímpica. No, te van a votar y los líderes barriales con los que me encuentro están trabajando en pos a seguir el régimen. ¿Me entiendes? Entonces, es como una cosa que yo a veces no logro entender, no logro entenderla así. Pero eso es lo que está, porque me he metido. Entonces, estando en una reunión de esas hace como 10 días, estando allá metido al lado de un arroyo donde estoy metido haciendo labor con ellos, a 3 casas de ahí llegó un Mercedes, llegó una Toyota. Yo dije, esta vaina que hay aquí. No, es que esta es la gente de Fico, así me dice el man, esta es la gente de Fico que se viene para acá a arreglar el chico. O sea, una colección de carros y la gente como feliz todo el cuento arreglando el chico con los líderes mochileros, porque eso no se va a acabar. Lo que alguna vez denunció nuestra amiga que está en Venezuela, el mochilero no se acaba, porque es que el líder del barrio, y esta es otra realidad, el líder del barrio es el que soluciona el que está sin empleo, es el que soluciona el cajón cuando se muere alguien, es el que soluciona el problema, el líder del barrio. Entonces usted llega al líder del barrio, le da la plata para la mochila y ese señor le soluciona la cantidad de problemas a la gente y le soluciona el problema y salen a votar. Y contrario a lo que se cree, hay algo de honestidad en la gente. La gente vota por el que le compran el voto. No, eso es mentira que yo recibo plata del uno, porque eso sería una doble deshonestidad. Entonces, la gente de alguna manera,
es honesta. Recibe la plata del voto, pero no lo ve como recibo que me están pagando el voto y vota por esa persona. Porque uno hace la encuesta, uno pregunta sin meterme en política, porque mi función no es política, exacto, ni es social, ni voy contra el microtráfico. Yo sé quién es el narcotraficante, quién es este, quién es el otro, quién es el asesino. Me toca trabajar con ellos y yo no voy allá en función de policía. Y esa no es mi misión ahí. Y uno ve que la gente tiene un grado de honestidad, ¿ya? Y apoyan, y pero ven acá, pero estos manes no entienden, apoyan el proceso. Entonces, es algo que merece siempre estudiarlo, profe. Totalmente. Y está relacionado, ¿no?, con lo que planteaba precisamente Nicolás Maquiavelo. Sí, señor. Totalmente, ¿no? El engaño. La política es el arte de engañar. Y hoy en día se ha sofisticado de tal manera que lo tenemos, ¿no?, en esa forma que nos lo planteó Oscar Rocha, ¿cierto? Como me lo planteó también un amigo, que a su sobrina precisamente no la engañaron en ese aspecto. Sí. Jairo, Neider, perdón, tiene la palabra. Bueno, profe, en cuanto a lo que dijo aquí el señor Oscar, en lo último de que existe un grado de honestidad referente a cuando, digamos, esas maquinarias le dan esas, entre comillas, ayudas a las personas. Yo diría que más bien es una falta de educación de la gente, que eso deriva en una manipulación, porque yo puedo decirle que yo he recibido plata a toda esa gente y yo voté por el candidato, digamos que es el que está proponiendo el cambio, ¿sí me entiendes? Entonces, más que todo, no es una honestidad, sino este grado de manipulación y la falta de educación de las personas, más que todo. Sí, no hay duda de eso, Neider. La política de hoy es manipulación. Tú lo has dicho, clarito. Y bueno, ya tú tienes experiencia en eso, ¿no? ¿Cierto? Porque lo estás viviendo y lo vas a vivir en estos años que te restan como profesional que irás a hacer, ¿no? Y te irán a manejar. Y no sé tú si te dejarás manipular o qué, pero la política hoy en día, pues, no hay honestidad. Por eso Nicolás Maquiavelo lo plantea muy bien, ¿no? Es el arte de engañar. Sí, señor. Quiero leer acá a Jonathan, dice lo siguiente, Jonathan dice, todos son apariencias, ya que los hombres juzgan más por los ojos que por los hechos. Bueno, así es la política también, es correcto. Sí. Jonathan Arturo Barraza dice, aunque es cierto que la historia muestra diferencias y que lo bueno y lo malo varían de país a país, en realidad el mundo sigue siendo el mismo, ya que siempre han ocurrido problemas de corrupción y escándalos en la política de los países a través de la historia. El príncipe decía, ha de parecer al que lo mira y escucha todo clemencia, todo lealtad, toda integridad, toda humanidad y sobre todo es fundamental aparentar el mayor respeto se me perdió acá por la religión. Con esto indicaba que el político era. Bueno, ahí está. Bueno, sí, la política ha sido de todos los tiempos y de todos los tiempos, pues aquí la historia de Colombia, ¿no? Hemos venido de menos a más, podríamos decir, ¿no? Antes existían los caudillismos, como ustedes podrían observar, y en donde la gente se mataba por ser liberal o por ser conservador, azul o rojo. Hoy en día ya la política no ha cambiado, ha sufrido unos cambios. Pasamos por el Frente Nacional y después hoy en día pasamos, ¿no?, a esta política que tenemos actualmente, en la cual existen no solamente ya el partido tradicional liberal y conservador, sino también otros de la misma, ¿no?, liberales y conservadores, pero creando otras toldas. Lo único que lo diferencia son algunas ideas en apariencia, ¿no? Pero son, entre otras cosas, liberales y conservadores. Y la izquierda, que nunca se ha podido integrar, siempre ha estado allí en la lucha, ¿no?, y criticando a la sociedad.
Pero sí, todos los tiempos han sido de corrupción. En eso tienes toda la razón. Javier de Jesús Davides Gamere, profe, fue un placer acompañarlo todo el tiempo. Muy buena la presentación, se despide. Muchísimas gracias, estudiante de Ingeniería Industrial. Bueno, profesor, gracias por su disertación. Wendy Joana Gómez ha realizado una radiografía de nuestro país. En Colombia vivimos en un engaño permanente con noticias falsas. Muy bien, lo que veíamos en las conferencias anteriores, que manipulan las masas y una discordia en la que hemos vivido por los años debido a la estrategia política y a la guerra que hemos tenido en nuestro país y que nos ha dominado, con la derecha que se ha mantenido en el poder vendiéndonos la idea del enemigo interno, lo cual hace que permanezcamos divididos. Sí, señor. Excelente comentario también que ha hecho Wendy Joana Gómez. Correcto. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo antes de finalizar, de despedirnos. Profesor, yo creo que sería pertinente decir que pase lo que pase el domingo, sería bueno revisar de nuevo la Constitución del 91 y sería bueno preguntarse que después de 45 reformas, como lo dije esta mañana en mi ponencia, si sería bueno hablar de proceso constituyente que aquí en Colombia hacen ver como un mito del chavismo, pero eso es una falacia de analogía, porque la falacia de analogía puede recaer que porque no funcionó aquí, no quiere decir que no funciona acá. Todos los contextos son diferentes. Entonces, la Constitución del 91 está contaminada por terratenientes, eso está más que claro. En ese sentido, sería bueno hacer el análisis en la misma noche del domingo, si es necesario que Colombia se plantee un proceso constituyente, porque en relación a Maquiavelo, como le dije con Hobbes, pareciera que el estado de naturaleza crece y crece y crece, y cuando se estructura el aparato ideológico del Estado, pues es difícil hacer las transformaciones profundas que Colombia necesita. Como lo dejo ahí como para la reflexión, profesor. Bueno, gracias, Jairo. Bueno, esta fue una charla más de Politeia en su espacio de filosofía política y fue un intento de reflexión, llamémoslo así. Bueno, fue una reflexión en la cual pues espero que todos hayan tenido o no les haya gustado. Solo basta entonces desearles una feliz noche. Estuvieron acompañándoles a ustedes Jairo Julio García, Chalón Gabriela Dixon Conrado y por supuesto este expositor Luis E. Ribón. Para todos, muy buenas noches, un abrazo y buenas noches. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Sí, profe. Muchas gracias, profe, que pase buena noche. Igualmente, Oscar.